estaremos centrados hoy día en el capítulo 30 del libro de Proverbios. Nos queda una sola semana más con el 31 y se acabó el libro de Proverbios. Entonces, en el 28 y 29 vimos los proverbios antitéticos. Aquí vamos a ver unos proverbios escritos por Salomón, aunque este capítulo 30 tiene una particularidad que aparece otro autor ahí dando algunos temas proféticos. Bueno, en el capítulo anterior están acumulados una serie de proverbios antitéticos contrarrestando un concepto con otro. En un verso afirmaba un sí y en el otro el no. O sea, la contraposición entre la bendición y la maldición, la obediencia y la desobediencia, etc. La negligencia y la diligencia. Ahora vamos a encontrarnos que en este capítulo hay 6 veces que nos habla de 4 cosas. Así que es interesante porque están aglutinados aquí unas comparaciones de distinta naturaleza. Habla de 4 generaciones, 4 cosas que no se sacian, 4 cosas que no dejan rastro, 4 cosas intolerables, 4 cosas que son pequeñas y 4 cosas que son majestuosas. Vamos a ir a ver qué sentido espiritual tiene esta palabra tan interesante, poéticamente y además comparativamente escrita para mejor entendimiento. Comienza el capítulo 30 hablando palabra de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo. De alguna manera se habla que este es un oráculo, una parte profética, no solamente que está dando una experiencia presente, sino que algo que apunta hacia el porvenir. Pero aquí hay algunas disparidades entre algunos teólogos que se lo atribuyen a Salomón o otros a una recopilación que hizo este señor Agur y que se colocaron en este penúltimo capítulo todas juntas. Sea como sea, lo interesante es que a través de la historia ha quedado reconocida como palabra de Dios en el canon bíblica, inspiradas por el Espíritu de Dios y por lo tanto palabra edificante y útil para nosotros y palabra viva. Este autor dice que eres rudo, no tiene gran entendimiento, como aquel profeta que decía yo soy campesino, labrador del campo, y no estaba llamado a una voz profética cuando Dios lo llamó. El Señor llama a las personas de distintas formas, a intelectuales, a gente pudiente, a gente sin recursos, con cultura, sin conocimiento, varones, mujeres, niños, jóvenes, no hay límite. El Señor quiere tener dentro de todo su cuerpo, su pueblo, su iglesia, personas con distintas características, porque han de ser testimonios de su propio entorno para llegar así a toda la gente. Y por eso que Él se reconoce sin haber sido estudioso, que no aprendió sabiduría, ni conoce la ciencia del Señor. Fíjese que en el Nuevo Testamento habla dentro de los dones del Espíritu Santo, de los dones, de los carismas que Dios da a la iglesia, está la palabra de ciencia, la ciencia de Dios. Así como hay una ley de gravedad, hay leyes científicas, también hay leyes espirituales que apuntan a entender cómo se desenvuelve la vida espiritual interna del ser humano. Comienza entonces este autor, este proverbio, haciéndonos ver la grandeza de Dios. Por una parte ve su condición. Yo no sé de las leyes, no sé, es un aprendiz, no es una persona ruda, común y corriente, quiere decir, con decir rudo. Soy un ser humano común y corriente. Y se compara con la grandeza de Dios. ¿Quién subió al cielo y descendió? Mire, ahí está la profecía, porque se habla de Jesús, ¿cierto? Porque Él vino a lo suyo, vino del cielo a la tierra y después ascendió. Él transita en estos dos mundos, terrenal y celestial. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en un puño? Qué extraordinaria imagen poética. ¿Qué es lo que es un puño? Es como dice que toma
los mares en la palma de la mano. Y aquí ni siquiera es algo tangible como el agua, sino que es el viento. Dios con sus manos envuelve todo el viento del universo, extraordinario. La grandeza de Dios que nos está diciendo de esta forma poética. ¿Quién ató las aguas en un paño? Como que en un pañalcito que uno, así cuando uno echa algunas cosas adentro, en un saquito de harina, en fin, él echa todas las aguas ahí en un cántaro. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y sabemos que cuando Dios permite la tierra que aparece firme, empieza a moverse. Y ahí están los sismos, los terremotos que tanto pánico generan, donde el hombre puede percibir su vulnerabilidad y su pequeñez. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si es que lo sabes, y obviamente está hablando. Mire, que esto está hablando hace ya 3000 años atrás, de esta forma, de eso es lo que les quiero hablar, de este Dios. Y tiene que ver, fíjese, con Job. En Job, en los capítulos 38 y 39, habla semejantemente. Ahí está Job con su esposa que lo trata de aliviar cuando está, no solamente ha perdido bienes, familia, recursos, sino que su propia salud quebrantada y una picazón del cuerpo que él tenía. Su mujer trata de aliviarlo ahí. ¿Quién, decía Job, encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Mire, las nubes son vestidura del mar, qué hermoso, ¿no? Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás. Y como las rocas, la tierra contiene, hasta aquí nomás, te doy permiso para que llegues, dice el Señor al mar. Alabado sea. A ese Dios proclamamos, en ese Dios creemos, ese Dios queremos dar a conocer a las otras personas, que ha hecho tantas bendiciones y maravillas con nuestras propias vidas, sacándonos aún del pozo de la desesperación, reestructurando toda nuestra cosmovisión de la vida. Por eso que nos gozamos en esta palabra, ¿no? Y ahí parará el orgullo de tus olas. Mire, el orgullo de las olas del mar, que son tan hermosas. Cuando hay marejada, la gente va, le saca fotos, es como una cosa grandiosa. Hasta ahí no me llega. Podrás sobrepasarte en alguna ocasión un poco cuando hay estos sismos, pero de todas maneras tienen un límite las aguas que Dios le ha puesto, ¿no? Y de ahí, después de hablar de la grandeza de Dios, nos habla de la palabra. Toda palabra de Dios es limpia, escudo a los que en él esperan. Fíjese que es casi lo mismo que dice el salmista David. Perfecto es su camino y acrisolada la palabra del Señor. La crisolada, el crisol es elemento de fundición donde se purifica el metal. Quiere decir que la palabra del Señor es pura, es agua cristalina, es agua sin germen, es agua que no es turbia, es bendición a nuestra vida natural, como el agua que brota de las vertientes sin ningún tipo de contaminación. Así es de profunda, bendita y sana la palabra del Señor. Y es escudo, es nuestro amparo, refugio, fortaleza, nuestra esperanza, la palabra a todos los que en él esperamos. También nos advierte, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Tiene que ver con Apocalipsis y con otros textos donde se nos advierte de no agregar a la palabra de Dios ni tampoco quitar de lo que ella dice. Debe obedecerse y practicarse y creerse tal como es, sin agregar ni quitar, porque si no, Dios nos quitará del libro de la vida. Y aquí encontramos este texto tan hermoso que espero que no se lo olvide nunca en su vida. Después de tanto, ya concluyendo toda su vida, Salomón dice, 2 cosas te he demandado, Señor. No me las niegues antes que muera. La primera, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. El concepto de vanidad, de hueco, de vacío, de inconsistencia, asociado a la mentira, al engaño, al fraude, porque la vanidad es mentira.
Si somos polvo, al polvo volveremos. Nuestra actitud debiera ser de humildad, de veracidad, de integridad, de honestidad. Mire, cada día vemos en las noticias cómo se nos caen los líderes, hasta las personas más probas, con altos cargos que han ocupado nuestra nación y en todas partes del mundo. Después se sabe todos los desfalcos, las cosas indebidas que permanentemente, por falta de integridad de los corazones, los hombres, las naciones, las familias se corrompen. Por eso que dice, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Amén, que así sea para todos nosotros. Una vida consecuente, humilde, dependiente del Señor, veraz en todo. Y por otro lado, está la cosa práctica, ¿no? La cosa del espíritu, y lo otro que tiene que ver con lo espiritual, pero es la contingencia, la realidad física, fisiológica nuestra. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Mire, qué petición más profunda de austeridad de vida. Cuánto problema genera la ambición, el consumismo, el querer tener más de lo que Dios nos permite. Destruye, amordaza a multitudes, y por estos motivos de las deudas. Y le dice, no me des ni pobreza ni riqueza, porque si me das mucho, no sea que me sacie y tenga tantas ofertas y oportunidades para ocupar mi tiempo, que subir a la nieve, que ir al campo, que ir a la playa, que jugar acá, que ir al cine, que ir acá, pasear, hacer tanta cosa, que te niegue y diga, ¿quién es el Señor? Ni me acuerdo quién es el Señor, no lo necesito. Lo que está diciendo, ¿quién es el Señor? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a la iglesia? Tengo todo listo, no tengo nada de qué clamar, es lo que está diciendo acá. Por eso no me des ni pobreza ni riqueza, o que siendo muy pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios, que la angustia, la desesperación sea tan grande que tenga que delinquir la persona, ¿no? Qué profunda esta petición para que se nos grabe, ¿no? Después empezamos con el tipo de las 4. Parte con 4 generaciones. Vemos que la Escritura permanentemente nos habla de hasta la 4ª generación, y aquí coloca características de 4 generaciones, y comienza con lo quizás más grave, la generación maldiciente. Generación hay que maldice a su padre y a su madre no bendice. Sabemos que es el primer mandamiento con promesa, ¿ya? Honrar padre y madre para que te vaya bien y tus días te sean alargados sobre la tierra. Qué promesa tan hermosa. Es el primer mandamiento que conlleva por cumplirlo una promesa adicional, para que te vaya bien y tus días te sean alargados. ¿Se ha preguntado alguna vez si le está yendo mal? ¿Lo ha relacionado con este concepto? ¿No será que quizás hay algo en su relación paterna y materna que no esté en sintonía, aunque sus padres estén fallecidos? Puede que todavía tenga odio o resentimiento o rencor. Los padres somos imperfectos, pero a veces los hijos tenemos que saber perdonar las imperfecciones de los padres y honrarles. Ahí le dejo esa tarea para que uno también se analice. Es un campo importante. La generación maldiciente. Después hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Le he llamado la generación hipócrita, ¿cierto? Se creen unos estupendos macanudos espirituales, excelentes, buenas personas, y no se han limpiado de lo profundo de su corazón. Sepulcros blanqueados, le llamó Jesús a esta generación de hipócritas que son blancos por fuera y el corazón lleno de muerte, de cadáveres. Por eso le dice sepulcros blanqueados. La tercera generación, cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Es la generación prepotente, arrogante, orgullosa, que mira hacia abajo, que se cree superior, ya sea por un título profesional, por los bienes económicos, por un tipo de fama, puede ser un artista, puede ser distintas cosas que se creen, y viene la altivez de corazón y también esta generación orgullosa. Y después nos habla de otros aspectos. Mire usted, primero la cosa personal, después
del corazón, el orgullo, y aquí la generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los pobres. Van a darse cuenta ustedes que permanentemente las Sagradas Escrituras amparan al desvalido, protegen al menesteroso y nos demanda a ser cuidadosos en el trato con las personas muy necesitadas. Y entonces no ser opresores, no abusar, sino que tener una relación correcta con las personas de menores recursos, y al contrario, debemos ser especialmente atenderles a ellos. Así que aquí tenemos en este proverbio de manera distinta 4 elementos generacionales. Es interesante que aquí lo que decía al comienzo, maldice a su padre y a su madre, lo refuerza en algo que es muy, yo diría, aparentemente, ¿cómo decirlo? Parece duro, pero mire, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada los saquen. Mire, qué terrible. Y lo devoren los hijos del águila. Tan grave es eso. ¿Ah? Acuérdense que en el Antiguo Testamento los hijos, los que eran obcecados y rebeldes hacia los padres, contumaces y rebeldes, merecían la pena de muerte. Así de grave es ese mandamiento. Así que lo dejo ahí. Bueno, aquí tenemos 4 cosas que no sacian, que nunca se sacian. Y pone de ejemplo la sanguijuela, que tiene 2 hijas que dicen dame, 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 dame. Dicen que las sanguijuelas tienen 2 elementos por los cuales chupan la sangre. Y por eso que le dice dame, y siempre quieren más y más y más y más de chupar. Entonces, 3 cosas hay que nunca se sacian, y aún la 4ª nunca dice basta. Y ahí las nombra: el Seol, la matriz estéril, la tierra y el fuego. El Seol, que es el lugar donde van los muertos, la muerte nunca se sacia, ¿cierto? Siempre está demandando, en la medida que existen los seres humanos, está la muerte de partida. Ahí, el Seol nunca se sacia. También la matriz estéril, que siempre apetece, añora, ¿cierto?, la fertilidad. La tierra, que no se sacia de aguas, no se satura de agua, siempre está reclamando más agua porque el sol seca y en fin está el ciclo hidrográfico, como se llama. La tierra no se sacia de agua. Y el fuego, que jamás dice basta. Si el fuego no se controla, no se detiene, avanza por todo, nunca dice basta. 4 cosas que no se sacian. Y después vienen aquí a otras 4, que son las que no dejan rastro. 4 cosas, mire, meditemos en esto, que el Espíritu Santo le revele a cada uno de ustedes en su corazón el misterio que hay en estas cosas que son ocultas. Aún tampoco sé la 4ª. 1, el rastro del águila en el aire. Usted mira, pasó un águila y si no la vio, no supo que pasó el águila. ¿Han visto esos aviones a chorro que a veces dejan una estela? Ya, ¿por qué? Hay una cosa física, deja la estela y después se fuma. Pero por lo menos usted sabe ahí mientras dure la estela que está. Aquí pasó un águila y no deja nada, ninguna huella. El rostro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña. La culebra puede dejar un rastro sobre la arena, porque va dejando el peso de la propia culebra en la arena, pero no en una roca, en una piedra. No hay ningún rastro. Puede haber pasado la culebra y usted no lo ve. Y la culebra es peligrosa, puede que esté ahí detrásito y no deja rastro. El rastro de la nave en medio del mar. Pasa una navecita, un barquito, al comienzo el agua se abre el surco, pero después el mar sigue tal cual, como si no hubiese pasado nadie por el mar. Y el rastro del hombre en la doncella. Es el 4º ejemplo que él deja, el rastro del hombre en la doncella. Y dicen aquí los estudiosos que lo relacionan con el verso siguiente, que es el 20 del capítulo 30, que habla, ¿cierto?, sobre el pecado oculto que no deja rastro, ¿no?
la infidelidad que puede estar ahí. Porque dice en el verso siguiente, el proceder de la mujer adúltera es come y limpia su boca y dice no he hecho nada. Maldad no se nota, no se ha percatado, ¿no? 4 cosas entonces que no dejan rastro misteriosa: el rastro del águila, el rastro de la culebra, el rastro de la nave y el rastro del hombre en la doncella. Ahora, 4 cosas intolerables. Por 3 cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no la puede sufrir. Es por el siervo cuando reina. Y aquí podríamos pensar, por ejemplo, cuando Jeroboam, que era siervo, porque era un general de ejército, aunque tenía autoridad, pero estaba bajo la autoridad del rey. Él se rebela siendo un siervo y levanta un ejército y divide a la nación y se van al norte y constituyen Samaria, con funestas consecuencias para toda la historia de Israel, esta rebelión y esta división. Entonces se alborotó la tierra cuando un siervo usurpó, tomó responsabilidades que no le correspondían. Por el necio cuando se sacia de pan. También el necio cuando está satisfecho y cree que no tiene necesidad, tiene conductas que generan mucho conflicto. Por la mujer odiada cuando se casa. Aquí también el teólogo nos hablaba de los paralelos de aquellas mujeres que no eran bien atendidas cuando había bigamia, tenían 2 mujeres y porque no podía tener hijos, en fin, alguna cosa u otra, las luchas o los conflictos que había, y algunos citan incluso el caso entre Raquel y Lea, ¿cierto? Que hubo un conflicto permanente en ellas, ¿no? Y por la sierva cuando hereda a su señora, de la misma forma que no ha tenido la capacidad, o no capacidad, sino que el medio ambiente, cuando gente que no ha conocido el medio ambiente y de repente se ven con mucho dinero, mucho poderío, es muy fácil que actúen indebidamente, alboroten, y lo hemos visto en algunas personas, incluso deportistas o gente que de pronto se ven multimillonarios y se desenfrenan, se descontrolan, alborotan todo su entorno. Algunos llegan a quedar en la miseria porque no tienen cómo controlar estas cosas, ¿no? 4 cosas, dice ahí, que se alborota, se complica la tierra. Ahora, 4 cosas que son pequeñas y son las más sabias. Las hormigas, ya hemos analizado varias veces el capítulo 6 de las hormigas y nos vuelve aquí a reiterar: pueblo no fuerte y en el verano prepara su comida. Aquí está el sentido de la previsión, de ser previsores, prudentes, una economía inteligente en que cuando se tiene bonanza hay que saber, como el sueño de José de las vacas gordas y las vacas flacas, atesorar, guardar, sin avaricia, sino que de forma correcta para los tiempos de escasez. Las hormigas, pueblo no fuerte. Y mire la sabiduría que tienen en esa dirección. Los conejos, pueblo nada esforzado, porque los conejos son harto flojitos. ¿Ah? Ahí están, ahí aprovechándose, no son tan diligentes como las abejas, como las hormigas, tienen otras características. No se fue, pero tienen una sabiduría, ponen su casa en la piedra. Yo que he visto conejos ahí en el campo y que uno les puede echar agua para poder ahogarlos a veces cuando son plagas, uno le echa agua a las cuevitas donde se meten y es casi insondable porque tiene una serie de laberintos por el interior, ¿cierto? De manera tal de que el agua como vasos comunicantes no les llegue. Así que es casi a veces imposible llegar hasta la propia cueva del conejo por su manera en que ellos tienen. Y después, para salir, esperarán que se seque el agua porque uno no va a estar ahí, ¿no? Ya, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrilla. La plaga de las langostas también los agricultores saben que son funestas, nunca andan solas. Y cuando uno dice, anda una plaga, y a veces las dueñas de casa saben que anda una hormiguita, es porque no anda sola, viene otra detrás. O si aparece una barata, hay que estar atento porque pueden haber otras. Y así, ¿no? Nunca andan solos algunos animales. Así la langosta. Y la araña. La araña tan inofensiva que usted la aplasta con el dedo, con el zapato, con cualquier cosa la aplasta.
Y dice, la atrapas con la mano y la araña se digna estar en casa y en palacio de rey. En los palacios de rey, ahí están los rincones, ahí están esos muebles que tiene, esos muebles antiguos, majestuosos, extraordinarios, y por ahí están las arañitas, y tienen su telaraña. Ustedes saben que la telaraña es todo un sentido de protección, para protegerse de los insectos que se las quieren comer, se enredan entre ellas, así que es un ámbito de protección. ¡Qué sabiduría que tienen ellos! Así que observemos los animales, y ojo, aquí no nos están dando clases de botánica, zoología, de insectos, sino que nos está hablando en nuestra vida espiritual. Hay que ser sagaz, inteligente, prudente. En nuestra humildad no somos fuertes, sino que somos débiles. Como le dijo el Señor a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cierto? Así que somos pueblo no fuerte, iglesia. No somos grandes, todos con grandes recursos. Somos débiles, somos seres humanos, rudos, como decía, común y corriente, pero en esa debilidad el Señor hace grandes cosas con su vida, con su familia, con su congregación, con la iglesia a la cual pertenecemos todos como cuerpo de Cristo. Amén.